Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno con una unidad que es de verdad fundamental, la unidad 6 sobre capacidad. Y miren, esto no es un tema más, es la piedra angular sobre la que se construye todo el derecho civil y, como ya sabemos, es uno de los temas favoritos en los exámenes orales. Así que vamos a ponerle toda la atención porque la vamos a desmenuzar para que no quede ni una sola duda. Para arrancar, pensemos en esta pregunta, que es la que te pueden hacer apenas te sentás en el oral. ¿Qué es exactamente la capacidad jurídica? Y más importante, ¿por qué decimos que es el cimiento de todo el derecho civil? Entender bien la respuesta a esto es la llave para todo lo que viene después. Bueno, acá tenemos el mapa de lo que vamos a ver. Primero, vamos a entender la capacidad como un atributo esencial de la persona. Después, nos vamos a zambullir en la diferencia clave entre capacidad de derecho y de ejercicio. De ahí vamos a ver todo el abanico de limitaciones que existen, la red de seguridad que la ley crea para proteger y sobre todo para promover la autonomía. Y vamos a cerrar con un resumen de los puntos que sí o sí hay que saberse para el examen. Ok, vamos directo al grano. Primera sección, la capacidad como atributo fundamental. A ver, no estamos hablando de un concepto legal cualquiera. Es una cualidad que no se puede separar de la persona humana. Es lo que nos permite ser y actuar en el mundo del derecho. Es un principio que además está en nuestra Constitución y en todos los tratados de derechos humanos. Entonces, la definición del Código Civil y Comercial, allá en el artículo 22, nos dice que la capacidad es una aptitud. Pero ojo acá, el código la parte en dos. Por un lado está la aptitud para ser titular de derechos y deberes. Eso es la capacidad de derecho. Y por otro, la aptitud para ejercerlos por uno mismo, o sea, la capacidad de ejercicio. Y acá mismo nace la primera gran distinción de toda la unidad. Pasemos al segundo punto, que es un clásico, de esos que el profesor Leal no deja pasar, la diferencia entre capacidad de derecho y de ejercicio. Entender bien estas dos caras de la misma moneda es de verdad vital, no solo para aprobar, sino para entender cómo funciona todo el sistema. Empecemos por la capacidad de derecho. Pensemos que es la aptitud para tener derechos. El artículo 22 nos dice que esta es la regla. Toda persona humana la tiene. Las limitaciones, que se llaman incapacidades de derecho, son súper excepcionales. Siempre tienen que estar en la ley y se interpretan de forma restrictiva. Un ejemplo típico es la prohibición del artículo 1002, que no deja que los padres contraten con sus hijos menores. Y una cosa clave, no hay que confundir esto con la falta de legitimación, que es otra cosa. Ahí la persona es capaz, pero no puede hacer un acto porque no es el titular del derecho, como por ejemplo, intentar vender una casa que no es suya. Y acá viene la otra cara, la capacidad de ejercicio. El artículo 23 la define como la aptitud para usar esos derechos, para ejercerlos por cuenta propia. A diferencia de la de derecho, esta no es igual para todos. La ley supone que los mayores de edad la tienen plena, pero la limita en otros casos, como con los menores o personas con algún padecimiento mental, siempre para proteger sus propios intereses. Miren, este cuadro resume todo a la perfección. Por un lado, la capacidad para ser titular, que es la regla general y no tiene grados. Por el otro, la capacidad para ejercer, que sí puede tener límites y sí admite grados. Y es justo acá donde aparece un concepto central del nuevo código, la capacidad progresiva de los menores. Esta comparación es oro puro para el examen, tengan la mano. Bueno, veamos cómo funciona esto en la práctica. La capacidad de ejercicio no es un simple interruptor de prendido o apagado. Es más bien como un espectro, un continuo que la ley reconoce y regula con muchísimo detalle, y que se fue moviendo de un modelo que anulaba a la persona a uno que busca darle apoyos. Esta imagen lo explica genial. Tenemos tres grandes escalones. Primero, los menores de edad, donde manda el principio de capacidad progresiva. A más edad y madurez, más cosas pueden hacer por sí mismos. Segundo, la capacidad restringida. Esta es una medida que toma un juez para alguien que necesita ayuda para algunos actos específicos y para eso le designa un sistema de apoyos. Y por último, como el último recurso súper excepcional, está la incapacidad. El juez la declara solo cuando la persona no puede expresar su voluntad de ninguna manera. En ese caso, se le nombra un representante, que es el curador, que va a actuar en su nombre.
Pero, a todo esto, ¿en qué se basa la ley para poner estos límites? Bueno, la respuesta está en una palabrita clave: discernimiento. Es esa aptitud psicológica para entender lo que se está haciendo y sus consecuencias, que está definida en el artículo 260. Es la base de todo. La ley limita la capacidad de ejercicio justamente para proteger a quien no tiene discernimiento pleno para un acto en particular, ya sea por la edad o por su salud mental. Y la falta de discernimiento no solo afecta si un acto es válido o no, sino también si se es responsable o no por un hecho ilícito. Claro, si la ley limita la capacidad por un lado, tiene que dar una solución por el otro. Y de eso se trata esta sección. Vamos a ver esa red de seguridad, esos mecanismos que no solo buscan proteger, sino, y esto es lo más importante del nuevo sistema, promover la autonomía de las personas con capacidad restringida. Bien, acá vemos el sistema funcionando. Es importantísimo no confundir la representación, que es para los declarados incapaces o los menores, donde alguien actúa en lugar de ellos. Y por otro lado tenemos la asistencia y los sistemas de apoyo para las personas con capacidad restringida. Acá la idea no es reemplazar a la persona, sino ayudarla a que tome sus propias decisiones. Y como si fuera un árbitro supervisando que todo esto se cumpla, está el Ministerio Público. Esta cita del artículo 103 es fundamental. El Ministerio Público juega un doble papel. En general, su rol es complementario, o sea, supervisa. Pero, atención, se vuelve principal, toma las riendas, cuando los representantes no hacen nada o cuando los derechos de la persona están en juego. Es, básicamente, el guardián de todo el sistema. ¿Y qué pasa si no se respetan estas reglas? La sanción es la nulidad relativa del acto. ¿Qué significa esto? Que el acto se puede anular. ¿Y quién puede pedir que se anule? Solamente la parte protegida. La nulidad se establece en su exclusivo beneficio. Esto además se complementa con la regla del artículo 1000 que protege al incapaz de tener que devolver lo que recibió por el acto nulo, salvo que se demuestre que se enriqueció. Es una pieza más de esta red de seguridad que también incluye, por ejemplo, que se suspenda la prescripción en su contra. Bueno, llegamos al final, al momento de la síntesis. Acá tienen la lista de conceptos que hay que tener tatuados para el examen oral. Mucha, pero mucha atención con esto. A ver, repasemos los puntos centrales. Primero, la diferencia clave es entre ser titular de un derecho y poder ejercerlo. Y no me confundan incapacidad de derecho con falta de legitimación. Segundo, la capacidad es la regla, la restricción es la excepción. Tercero, la capacidad progresiva es el principio que manda en tema de menores, siempre evaluando su edad y madurez. Cuarto, el objetivo de todo el sistema no es reemplazar, es apoyar la autonomía. Y quinto, la sanción es la nulidad relativa, siempre para beneficiar a la persona protegida. Si dominan estos 5 pilares, tienen una base súper sólida para cualquier pregunta. Y para cerrar, les dejo esta pregunta para que la piensen. Con todos estos cambios, la capacidad progresiva, el foco en los sistemas de apoyo en vez de la sustitución, un camino que de hecho también vimos en la evolución de la capacidad de la mujer en nuestro derecho, ¿no estaremos viendo un cambio de paradigma? Pasamos de un derecho que solo protege a la persona a uno que busca empoderarla para que pueda ejercer sus derechos al máximo. Es una excelente pregunta para demostrar una comprensión bien profunda del tema. Muchos éxitos con el estudio.